Listo. Hay dos formas de producir la cristalización. Una es de que empieza a cristalizar espontáneamente, ¿no? Mediante, por ejemplo, la percusión, la agitación de la solución sobresaturada. Esa es una. Y la otra es agregándole extra un cristalito de la misma sal, del mismo soluto. Ese cristalito se le llama generalmente semilla, ¿ya? Por otro lado, el proceso de cristalización es un proceso industrial, ¿sí? Es un proceso industrial que se utiliza hoy en día para purificar sustancias sólidas, ¿ya? En este caso, en el caso del tiosulfato de sodio, esos cristales que se producen son extremadamente puros. Entonces, la industria se aprovecha este fenómeno para purificar sustancias, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la sal del salar de Uyuni, ¿no? ¿Qué hacen los chilenos? Muy inteligentes son los chilenos, ¿no? Compran esa sal a precio de gallina muerta, se la llevan a Chile, a la frontera. ¿Qué hacen? La disuelven en agua, seguramente agua de mar o agua filtrada de mar, no importa. La disuelven y después la van evaporando al sol. ¿Sí? El agua, van evaporando. En donde se produce la cristalización del cloruro de sodio, resultando en cristales muy puros de sal, muy blanquitos, ¿no? Lo procesan esa sal, le agregan algunos aditivos, ¿no? Lo envasan y esa sal vuelve a Bolivia, pero con un valor agregado muy alto, ¿no? Un ladrillote, ¿no? De sal, ¿cuánto cuesta? Un peso será, pues, ¿no? Pero ¿cuánta sal tendrá? Unos 20 kilos, ¿ya? Se lo llevan los chilenos, aparte que le sacan otras sales, ¿no? Sales de litio a lo mejor, ¿no? Otras sales de importancia, eso ganan aparte, ¿no? Esos 20 kilos se convierten, qué sé yo, en algo menos de 20 kilos de sal ultra pura, ¿no? La envasan y aquí a Santa Cruz vuelve y cada medio kilo vale 8 pesos, ¿no? 8 por 2, 16, por 2, 32, 320 bolivianos, ¿no? ¿Sí? Ellos recuperan o ganan o lo venden a 320 bolivianos, lo que los bolivianos mismos, los potosinos, lo venden a 1 peso. Entonces ustedes pillan esa sal Lobos, por ejemplo, ¿no? Para churrasco, una sal muy buena, por si acaso, pero es boliviana, en el fondo la sal, producto chileno, ¿ya? Vale 8 pesos, creo, el medio kilo de esa sal, ¿no? Y todo el mundo le gusta esa sal porque es, bueno, es muy procesada. Ahí está la inteligencia, ¿no? Eso es lo que nos falta aquí en Bolivia, nada más. ¿Ya? Ahí está. Aquí en Santa Cruz, un polo de desarrollo de Santa Cruz, ¿no? Y una de sus industrias icónicas, por ejemplo, es la industria del azúcar, ¿no? Del jugo de la caña. ¿Cómo producen el azúcar? El azúcar lo producen así también, de esta manera, ¿no? Tengan en cuenta, jóvenes, que el jugo de la caña es una solución de sacarosa, ¿no? La filtran esa solución, la llevan a los evaporadores, eliminan el agua y saturan la solución con sacarosa, con azúcar. Le agregan una semillita, es decir, sacan azúcar de una bolsita, por decirles así, lo ponen ese azúcar a todo su material de proceso, a todo el jugo de la caña evaporado, y esos cristalitos empiezan a formar más azúcar. Es decir, se cristaliza el azúcar en un soluto muy blanquito y muy bien, ¿no? Procesado, ¿no? Eso después lo separan del agua, lo secan, lo envasan y tenemos el azúcar. Fíjense que el azúcar se produce también por este método, ¿no? Por el método de la saturación y la cristalización. ¿Ya? Saturación, sobresaturación y cristalización. Y es ahí justamente en donde la sacarosa en estado sólido se separa del agua, ¿no? Del líquido. ¿Ya? Los que estén interesados en ese proceso, los industriales, los químicos, los de alimentos, los de procesos, ¿no? ¿Ya? Los medioambientales quizás,
los petroleros no tanto, ¿no? Pero de todas maneras, ya ahí está. Es una aplicación muy útil. Bueno, eso con relación a la saturación y a la cristalización, ¿ya? Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre, ¿no? Los procesos de no saturación, saturación, sobresaturación, postcristalización, sus fines, cómo se produce, para qué sirve, ¿ya? Bueno, vamos a continuar entonces. Ya, hablemos ahora de curvas reales, ¿no? De datos reales de solubilidad de algunos solutos. Ya, aquí miren, esto tenemos, ¿no? Aquí tenemos algunas sales con sus curvas verdaderas, ¿no? El nitrato de potasio, el cloruro de potasio, el cloruro de sodio. En estas otras dos gráficas tenemos más sales, o sea que estas dos gráficas son más completas, ¿ya? Son más completas, ¿ya? Aquí está, ¿no? Entonces, miren que tenemos tres sales. Vuelvo a repetir, algunas de estas solubilidades son curvas, como el nitrato de potasio. Y otras son lineales, como el cloruro de potasio y el cloruro de sodio y quizás otras más. Aquí solo tengo tres ejemplos. Ustedes saben que sales hay muchas en la naturaleza. Entonces, si ustedes tienen alguna sal por ahí y quieren saber su solubilidad, seguro que van a encontrar en los libros o en internet o en las bases de datos, ¿no? ¿Cómo? Como una figura, como una gráfica, como ven aquí en la diapositiva. O también pueden encontrar una tabla de datos o a lo mejor una ecuación también, ¿no? Entonces la solubilidad, ustedes pueden encontrarla en los libros graficada como acá, o pueden encontrarla tabulada en una tabla, o a lo mejor también pueden encontrar en forma de ecuación matemática, ¿no? ¿De acuerdo? Si es, por ejemplo, lineal, como el caso del cloruro de potasio o el cloruro de sodio, seguro que van a tener ahí la ecuación de una línea recta, ¿no? En vez de tener la gráfica, puede ser que aquí ustedes tengan la ecuación de una línea recta, ¿no? Aquí y es igual a A más BX, ¿no? Ahí está la ecuación de una línea recta. Y en el caso del nitrato de potasio, por ahí no va a ser, obviamente, la ecuación de una línea recta, sino más bien de una parábola, ¿no? Ahí está. Va a tener forma parabólica, a lo mejor, dependiendo del comportamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, los datos de solubilidad pueden venir mediante gráficas, como en este caso. Puede venir tabulado o puede venir como ecuación, ¿no? Ahí está. No importa, ¿no? Cómo esté, pero siempre uno puede obtener datos de solubilidad. Entonces puede venir de tres maneras. Aquí las gráficas son una mejor manera de entender, ¿no? ¿Ya? Miren, entonces, en la mayoría de estas sales aumenta la temperatura, ¿no? Aumenta la solubilidad. Aunque hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el nitrato de potasio aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Lo mismo pasa con el cloruro de potasio. Aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. El cloruro de sodio no aumenta mucho, pero aún así aumenta, ¿no? En cambio, el cromato de calcio tiene un comportamiento raro. Aumenta la temperatura y en este caso disminuye la solubilidad, ¿no? La mayoría de las sales se comportan como uno espera. Al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Pero hay algunas que se comportan al revés, como el cromato de calcio. O si vemos esta otra gráfica, el sulfato de cerio, ¿no? Se comporta al revés, ¿ya? Ahí está. Entonces, al menos conocemos dos sales, el cromato de calcio y el sulfato de cerio, que al aumentar la temperatura, ¿no? Disminuye la solubilidad. En cambio, los otros, todos ellos aumentan. ¿Está bien? Eso tomen en cuenta. Ya. A ver, voy a hacerles algunas preguntas primero sobre esta gráfica, ¿no? Vamos a volver a mostrarla. A ver, si yo tengo una temperatura de 30 grados centígrados,
Ahí está, miren, tengo una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Cuánto sería la solubilidad del nitrato de potasio? ¿Qué me puede decir? ¿43? Sí, 43 por ahí. sí, entre 42 y 43, ¿no? Sí. Y eso está muy bien, jóvenes. Si ustedes en el examen, algunos ponen 42 y otros ponen 43, no importa, porque depende de la calidad de la gráfica y también cómo uno esté mirando, ¿no? Y de la escala también, porque aquí fíjense, la escala está muy grosera, ¿no? Pareciese quizás 42 y medio, 43. Entonces se acepta. Ya yo diría también 43. ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades? Aquí están las unidades, ¿no? ¿Ya? Dice solubilidad en 100 gramos de agua. Entonces, ¿cuánto serían las solubilidades? Si fuesen gramos, sería gramos trato por cada 100 gramos de agua, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ahora, de nuevo, otra misma pregunta. Si la temperatura es 20 ahora, ¿cuánto es la solubilidad de esta misma sal? 31. 31, 31 y medio. 31. ¿Sí? 31. 31. En las mismas unidades, ¿no? ¿Sí? 31. ¿Qué unidades? Gramos de nitrato por cada 100 gramos de agüita. Ahí está. Digamos 31. ¿Ya? Ahí está. Bueno, eso hay que entender. Miren, vamos a ver algunos ejercicios de aplicación. Aquí esto también lo pueden usar para calcular, para resolver ejercicios dependiendo de qué soluto les da. ¿Ya? Miren, aquí tenemos un ejemplo de aplicaciones. Hallar la solubilidad del nitrato de potasio en libras. Miren las unidades que me piden, en libras, ¿no? Si se sabe que la temperatura es de 20. Entonces nos vamos a la gráfica. 20. ¿Cuánto era la solubilidad de 20? ¿Cuánto me dio? 31. 31. Entonces la respuesta es 31. Aquí está. Pero fíjense que las unidades, ¿no? Son a pedido del cliente. Las unidades uno las puede colocar. Si coloco gramos arriba, entonces gramo abajo. Libra arriba, libra abajo. Kilo, kilo. Tonelada, tonelada. Entonces, ¿qué significa esto? Que a 20 grados centígrados, si yo tuviese 100 libras de agua, máximo le puedo agregar 31 libras de sal, ¿no? Si le agrego menos, queda no saturada. Si le agrego más, queda saturada nomás, pero me queda en el fondo, por ejemplo, ¿qué pasa si le agrego 32? Entonces los 32 solamente quedan en el agua 31 y me sobra 1 kilo o 1 libra, ¿no? ¿Sí? Y esa libra quedaría en el fondo, ¿no? Como precipitado. Ya les dije que llegar a la sobresaturación es difícil, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo le agrego más, estaría agregándole exceso de sal. Solo puedo agregarle 31. ¿No? Si, por ejemplo, yo le agregaba 32, me sobraba 1 libra y esa 1 libra se deposita en el fondo y no se va a poder disolver. ¿Ya? Ahí está. Esa es la respuesta, entonces. Ahora vamos con otra pregunta. Mira, aquí ya tenemos que hacer cálculos. Dice, se desea disolver 130 kilos de nitrato de potasio a 30 grados centígrados. ¿Cuánto de agua será necesario añadir? ¿No? Entonces, miren, ¿a qué temperatura dice? A 30. A 30. ¿Cuánto era la solubilidad a 30? 43, ¿no? Sí, 43. Ahí está. Entonces, ¿cómo resolvemos? A ver, vamos a ver. Vamos a buscar nuestro pizarroncito acá. Ya, esto lo vamos a borrar. Entonces, miren, ¿no? Para esta segunda cuestión. A 30 grados centígrados, la solubilidad del nitrato de potasio
Era, ¿cuánto dijimos? 43. Ya, 43. Ya me pasé. 43. Sí, 43. ¿De acuerdo? Entonces, 43. ¿Qué unidades me conviene? Kilos, ¿no? Ahí está. Si coloco kilo arriba, bien tengo que colocar kilo abajo. Ahí está. Las unidades se acomodan según las necesidades. Pero la masa que yo tengo para poder disolver de nitrato de potasio es de 100. No, aquí está, ¿no? 130 kilos. ¿Ya? Entonces aquí tengo 130 kilos. Entonces me pide que calcule la masa de agua necesaria. ¿No? ¿Cuánto de agua necesitamos? Entonces para eso trabajo con la proporción que me da la solubilidad, ¿no? ¿Sí? Esta solubilidad de acá. Es clave utilizar esta proporcionalidad, ¿no? Entonces, miren, vamos a darle respuesta. La masa de agua necesaria para disolver los 130 kilos de sal. ¿No? ¿Ya? Y aquí trabajamos con nuestro factor de conversión. ¿No? Y aquí está ese factor de conversión, ¿no? Si quiero simplificar los kilos de nitrato, coloco abajo. Entonces, 100 kilos de agua. A esta temperatura puede soportar como máximo 43 kilos de Nitrato de potasio. Entonces, fíjense, cancela nuestra respuesta, ¿no? Con ayuda de la calculadora. Sería entonces 130 por 100 entre 43. Y nos va a dar 302.33. Ahí está, 302,33 kilos de agua. Listo. Entonces, necesitamos 302,33 kilos de agua para disolver, ¿no? Los 130 kilos de sales. Ahí está, ¿no? ¿Cómo hemos hecho esto? Calculando con los datos de solubilidad. Entonces, los 130 kilos de nitrato de potasio, ¿no? Estos 130 kilos de aquí quedan exactamente saturados con 302,33 kilos de agua. ¿Ya? Ni más ni menos. Ahí está, nos dio lo mismo acá. ¿Ya? ¿Sí? Nos dio lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna consulta sobre este segundo ejemplo? Fíjense, estamos yendo de lo más simple a lo más complicadito. Siempre trabajando con datos de solubilidad, ¿no? ¿Ya? Siempre trabajando con datos de solubilidad. Vamos con el ejemplo 3 entonces. Miren lo que dice. Se desea obtener 300 libras de una solución de nitrato de potasio a 30 grados centígrados. Y miren lo que me dice. Determinen las masas de agua y de sal necesarias para este fin. ¿No? Miren, lo que yo deseo es obtener un producto, una solución saturada. 300 libras de una solución saturada de nitrato de potasio. ¿A qué temperatura? A 30 grados centígrados, ¿no? ¿Qué me pide aquí que calcule? La masa de nitrato y la masa de agua. Ambas cosas. ¿Cuánto es? Pero la suma de todo, vamos a llamarle solución total. La suma me tiene que dar 300 libras. ¿Sí? 300 libras. Entonces, de esas 300 libras, ¿cuántas libras deben ser nitrato de potasio y cuántas libras deben ser agua? ¿Ya? Miren, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vámonos a nuestro pizarroncito. A ver aquí. Creo que abajo estaría mejor.
Aquí vamos a resolverlo. Ya, entonces, hacemos una línea divisoria por acá. Ups, ¿qué ha pasado? Ya no importa. Directamente, ¿ya? No hagamos tanto lío, ¿no? Entonces, fíjense, para este otro ejemplo. A 30 grados centígrados, sabemos que la solubilidad de esta sal, ¿no? Es de 43. ¿No? ¿Qué unidades? Libras, ¿no? Creo que era libras. A ver, ¿en qué nos pedía el ejercicio? Libras. Sí, eran libres. Sí, entonces me conviene colocar libras de nitrato por cada 100 libras de agua. Ahí está. Esa es la misma solubilidad, ¿no? Entonces, miren, aquí cuando tenemos este tipo de ejercicio, lo que tenemos que hacer es convertir nuestra solubilidad a algo que se llama solubilidad modificada o solubilidad asterisco. ¿Ya? Acuérdense que la solubilidad es parte entre parte, ¿no? ¿Sí? La parte de sal entre la parte de agua. Es una parte entre parte, es una relación proporcional nomás. Pero la solubilidad modificada es parte entre el total, ¿no? La parte entre el total. ¿Ya? Esto es parte entre parte. Pero fíjense, si yo sumo la parte de sal más la parte de agua, voy a obtener el total. Entonces, la solubilidad modificada del nitrato de potasio va a ser igual a la parte, ¿no? Fíjense aquí, según esta definición, la parte entre total, la parte es 43 libras de nitrato. Y el total sería 100 más 43. De solución total. Ese T significa solución total. ¿No? Ahí está. Miren cómo hemos podido obtener a esto que nosotros le llamamos solución modificada. ¿Esto qué significa? Que en 143 libras de solución total debe haber 43 libras de nitrato de potasio y obviamente 100 libras de agua. ¿No? Ahí está. Entonces, miren, nuestra masa de solución total es de 300 libras, ¿no? Ahí está, que nos da el ejercicio. Tenemos 300 libras de solución total. Aquí nos pregunta, ¿cuánto debe ser nitrato? ¿Y cuánto debe ser agua? ¿Ya? Y trabajamos con estos datos de solubilidad modificada. Entonces, fíjense, la masa de nitrato que está contenida en 300 libras. Y aquí está esa relación de proporción, que lo voy a anotar con rojo. ¿Qué me dice? Que en 143 libras de solución total existen 43 libras de nitrato. Listo. Y aquí fíjense que obtenemos la masa de nitrato. $90,21. Y esto nos va a dar 90,21 libras de nitrato. ¿Cómo hallamos la masa de agua? De la misma manera. El agua está contenida en las 300 libras. Y aquí trabajamos con una proporción que también se obtiene de la solubilidad modificada. En 143 libras de solución, ¿cuánto es agua? 100. Ahí está. Entonces tenemos 100 libras de agua. ¿No? En cada 100 libras de agua.
tenemos 143 libras de solución total. Esto se cancela y obtengo la masa de agua. Entonces sería 300 por 100 en 343. 209,79. Disculpe, Esta sería una la pregunta. respuesta. ¿Sí? En el último cálculo, en lugar de hacer todo ese último paso, si ya tenemos el 90,21 que sabemos que está encerrado en los 300, ¿no sería más fácil simplemente sacar una resta y saldría el Claro. mismo resultado? Obvio, puede hacer eso también, no hay problema. ¿Ya? Puede, obvio, porque la suma de estos dos, ¿no? Me tiene que dar ¿cuánto? 300, ¿no? Sí, la sumatoria de estos, obviamente, le va a dar la masa de solución total. Si suma el uno más el otro, tiene que darle las 300 libras. Entonces también puede restarlo, ¿no? ¿Ya? Eso es lógico. Y está pensando usted muy bien. También se puede hacer así. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, sobre esto? Ahí está. Esas serían las respuestas, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, ahí está, ¿no? Estas serían las soluciones. Ahí está, nos da lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Nos da lo mismo. ¿Hay alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Ya, a ver, veamos si hay otro ejemplo más. Ah, ya, tenemos otro. Dice, ¿no? Si se enfría la solución formada en el ejemplo anterior. Ah, miren, si me dice se enfría. Entonces, si enfriamos, posiblemente vamos a saturar y luego cristalizar, ¿no? Ajá, cuidado, eso es interesante, ¿no? Dice, si se enfría la solución del ejemplo anterior, el ejemplo anterior estaba a 30 grados centígrados. Ahora dice que lo vamos a enfriar a 20 y dice determine el estado final de la misma, ¿no? ¿Ya? Determine el estado final de la misma. Entonces, fíjense, en el anterior inciso, 209,79 libras de agua, ¿no? Aquí está. Se saturaban exactamente con 90,21 libras de nitrato de potasio. Entonces, la solución quedó saturada. Si recordamos la figurita, la curva, ahora vamos a dibujar rápidamente aquí la curva, ¿no? ¿Ya? Ahí está, digamos, ¿no? El nitrato de potasio realmente es una curva, ¿no? Entonces, vamos a suponer que es así. ¿Ya? Y teníamos primero, por decirles, estos datos de solubilidad. ¿Ya? Aquí, digamos, ¿no? Ya, ahí está. Tenemos ese dato de solubilidad. Esto a 30, digamos. Vamos a notar aquí. Y otra solubilidad por acá. ¿No? Ahí está. Tenemos otra solubilidad. Justo aquí, ¿no? Esto es a 30 y esto es a 20. Y estábamos aquí, en este lugar, ¿no? En este lugar estábamos con 90,21 libras de sal con 209,79, ¿no? Libras de agua. Ahí está, ¿no? Justo en este lugar. Pero ahora dice enfriamos. Entonces, ¿qué podría suceder? Podría suceder que entramos a la sobresaturación y después a la cristalización, ¿no? Ahí está. Entonces, tiene que haber cristalización, sí o sí, ¿no? Entonces, tiene que haber cristalización. ¿Ya? Aquí en este eje esto era la solubilidad y esto era la temperatura, ¿no?
Entonces tiene que haber cristalización, porque estamos enfriando de 20, de 30, estamos enfriándolo a 20. Entonces tiene que ocurrir cristalización. Cuando se deduce que va a haber cristalización, la cantidad de agua en este caso se mantiene constante, a no ser que el ejercicio diga otra cosa, ¿no? La cantidad de agua es constante, es decir, las 209,79 libras de agua es constante, porque el agua no le va a pasar nada. El agua no cristaliza. El único que puede cristalizar es la sal, el nitrato de potasio. Entonces, la masa de sales puede cambiar. Y en este caso hemos deducido, sin hacer ningún cálculo, que tiene que cristalizar sal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a resolverlo por acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos aquí, jóvenes? Tenemos lo siguiente. ¿Ya? Entonces, miren. A 31, ¿no? ¿Sí? A 30 grados centígrados. La solubilidad era 31, eso quería decir, ¿no? Entonces, a 30 grados centígrados, la solubilidad del nitrato, acuérdense que era 31. En las unidades que ya saben ustedes, ¿no? ¿Ya? Libras de sal por cada 100 libras de agua. Si quieren nos fijamos para comprobarlo, ¿no? ¿Ya? Es cuestión de fijarse aquí en la gráfica. Ahí está. 30 es 43, pero 20 es 31. Aquí está, ¿no? ¿Sí? 31. Ahí está. Nos da 31 en las unidades que ya saben. Ya es para no escribirlo todo completo, ¿no? Entonces les decía que todos los cálculos se hacen con la cantidad de agua. ¿Qué significa entonces? La solubilidad disminuyó de 43 a 31. Es decir, la capacidad de retención de la sal en el agua baja. Entonces tenemos que preguntarnos, si la solubilidad bajó, ¿cuánta sal puede soportar el agua? ¿No? ¿Cuánta sal puede soportar el agua? Entonces, miren, ese cálculo lo vamos a hacer aquí. Entonces, la masa de nitrato, ¿no? La masa de nitrato. Que voy a anotarlo así, fíjense. Una flechita. ¿Qué significa esa flechita? Es la masa de sal que sigue en el agua. Aunque disminuyó, ¿no? La capacidad del agua de retener sal, pero algo va a quedar. Entonces, esta flecheta significa la cantidad de sal que sigue incorporada en el agua, ¿no? Eso se va a calcular ¿con qué? Con ayuda de la cantidad de agua disponible, es decir, 209,79 libras de agua. ¿Cuánta sal puede soportar? Para eso tenemos entonces el factor de conversión, ¿no? Que se deriva de la solubilidad, ¿no? Que es 31. Entonces, miren, ¿qué significa? Que 100 libras de agua puede soportar como máximo 31 libras de sal. ¿Ya? Ahí está. Y este cálculo lo vamos a hacer aquí. Entonces, la masa de nitrato de potasio que todavía está incorporada en el líquido va a salir de realizar este cálculo de aquí abajo, ¿no? Ahí está. A ver, con calculador. 209,79 por 31 entre 100. 65,03. ¿Ya? 65,03. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto de nitrato de potasio teníamos? La cantidad de nitrato de potasio que teníamos era de 90,21. Aquí está. Esto es lo que había al inicio. ¿Ya? Y ahora me dice que solo puede haber en el agua 65,03 libras de nitrato de potasio. ¿Dónde está lo que falta? ¿Qué pasó con lo que falta? A ver, ¿quién me puede decir?
Tuvo que haber cristalizado, ¿no? Sería lo 25,18. Sí. Ahí está. Entonces, lo que me falta es lo que cristalizó. Por eso es que vamos a colocar una flechita hacia abajo. Ahí está. Eso es lo que precipita y cristaliza. Se halla por diferencia, ¿no? Si había al principio 90,21, con eso se quedaba saturado. Ahora, al bajar la temperatura, ya no puede soportar 90,21. Ahora solo soporta 65,03. Entonces, esta diferencia es lo que tuvo que haber precipitado. No, y como dice su compañero, es la diferencia. 25,18. 25,18. Listo, ahora. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es la respuesta de este otro inciso, ¿no? Tuvo que haber cristalizado, ¿no? Es decir, tuvo que haberse devuelto 25,18 libras de la sal, ¿no? ¿Sí? Disculpen, señor, que le interrumpa. Carly y Mayerly, por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos? Ya, jóvenes, ahí está, ¿no? ¿Sí? Esta es la respuesta entonces. ¿De acuerdo? Ahí está, fíjense cómo hemos calculado, ¿no? La cantidad de agua entonces ya pasa a ser nuestra base de cálculo. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua no cambia. Lo que sí puede cambiar son las cantidades de sal porque pueden precipitar y cristalizar, ¿no? ¿Ya? 25,18. Entonces, si volvemos por acá, tendríamos, ¿ya? 25,18. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? ¿Ya? Aquí está la respuesta. Miren, la conclusión. A 20 grados centígrados, la solución residual sigue saturada. Pero sigue saturada ¿con cuánto? Con 65,03 libras de nitrato de potasio. ¿No? Pero para que pueda seguir existiendo la saturación, tiene que devolverse 25,18 libras de nitrato de potasio que cristaliza. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Sobre este otro ejemplo. ¿Consultas, dudas, jóvenes, hasta aquí? Ya. Bueno, ahí está, fíjense. Así se procede entonces con este tipo de cálculos, ¿no? Hay que entender muy bien este concepto, este asunto de la cristalización y la saturación, ¿no? ¿Ya? Y los cambios de temperatura. Bueno, hasta el momento hemos resuelto ejercicios entonces cuando el agua contiene un solo soluto, ¿no? Pero también podríamos tener situaciones, jóvenes, en donde el agua pueda contener más de un soluto, ¿no? Por decir que yo tengo una cantidad de agua en donde yo le he agregado cloruro de sodio, por decirles, y después cloruro de potasio. Y encima le agrego sulfato de sodio, digamos, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos más de una solución, ¿no? Ya tenemos más de una solución.